Yo le pediría a Tony que repita lo que acaba de decir. Es que es la mejor intro Quiero, que se me ocurre. me quiero morir. ¿Sabes qué pasa? Que creo que ya ha llegado una época en la vida en que tu personaje es ser un señor gruñón. Desde que hice 50 años hace 2 semanas, mi personaje es gruñir todo el rato. Y eso juntado con el calor con los gatos que tengo ahí a punto de quedarse secos, que ya no servirán ni para hacer 1 kilo de arroz con gato. Y poca cosa más. Esto es terrorífico, ¿eh? Este calor me va a matar. Yo me siento muy identificado, con lo de señor Gruñón. De hecho, aquí en casa ya todo el mundo lo ha asumido. Y claro, cada día dicen, bueno, es que tú cuando seas viejo vas a ser insoportable, pero estoy cortando etapas y ya me estoy convirtiendo. Así que, Pero bueno, yo he intentado mantenerme joven a base de ser saltacunas y eso me hace tener que cuidarme, pero por dentro gruño mucho también. Bueno, pues Tony, eh, encantado de tenerte a pesar de que esté gruñendo. Y ya tu fondo ya nos da una imagen ¿Verdad que de sí? el personaje que hemos traído hoy, ¿no? Porque yo además Hombre, contigo he tenido pocos contactos en profundidad, pero lo que tenemos en común del friquismo y las conversaciones gruñescas siempre me ya ha ves. hecho querer tener más tiempo de calidad contigo y por eso estás aquí. Entonces, Pues mira, cuéntanos quién eres. estoy Estoy en un zulo que tenemos montado. Antes era mi sitio de pintar, mi lugar de pintura, porque yo me dedico a pintar figuritas de Warhammer. Diría que es básicamente, las tengo todas por aquí un montón, pero desde hace ya un buen par de años se ha convertido en el zulo mío y de mi hijo Guillem. De hecho, él tiene la mesa justo aquí detrás, tiene su mesa de pintura, yo tengo esta mesa de pintura aquí también. El, es un espacio cerrado para que no entren los gatos y empiecen a destruir todo lo que, todo lo que hay. Y aquí es donde pasamos bastante rato cuando el tiempo nos deja, sobre todo por la noche. Ahora en verano esto es terrorífico. Esto es terrorífico. Y no solo eso, sino que tengo, mira, en aquel lado de allí tengo las estanterías con cómics. No recuerdo cuando hice el traslado de mi anterior piso a este. Recuerdo que en peso, Mm. lo que movimos solamente en cómics, me parece eran cerca de 200 kilos en cómics. Y eso sin contar toda la 200 parte kilos de cómics. de libros. Sí, 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 sí. Solo en cómics, 200 kilos en cómics. bueno, o será fácil que luego al final nos des una recomendación, porque No, os voy a es- dar 40 recomendaciones, las que queráis. Además, ayer por la noche estuve escuchando el último podcast que hicisteis, no sé si fue la semana pasada, que hablabais del rollo Trump y tal. Digo, hostia, esto me suena a mí. Pero yo no estoy muy puesto en el día a día. Y recuperé un cómic de un fulano que se llama Warren Ellis, que está ahora mismo un tío completamente cancelado en todas partes, ya no le dan prácticamente trabajos porque tuvo unas historias de abusos sexuales hace unos años y tal. Pero este tío tiene un cómic y donde habla precisamente hay una serie que se llama El año del bastardo. Es un cómic donde el protagonista es un periodista en un mundo futuro completamente distópico, completamente caótico, y tiene una serie de 3 numeritos que se llaman El año del bastardo, donde explica unas elecciones en Estados Unidos y te describe dos personajes. Un personaje es el que es presidente en ese momento, que le llaman la bestia, para que os podáis imaginar, y el siguiente personaje, que es el candidato, le llaman el sonrisas, que no sabes en ningún momento cuál es el que da más miedo de los dos. Yo he pensado, ostras, pero es que este tío está escribiendo a Donald Trump
en un cómic del año 2000. Es un cómic que se publicó aquí en España en el año 2000. O sea, igual en Estados Unidos salió en el 98. Y está utilizando las mismas maneras de hacer, los mismos tropos, ¿eh? En lugar de utilizar el Make America Great Again, utiliza el America for the Americans, que creo que también es un eslogan bastante típico en la zona estadounidense. Hay un momento bastante clave en el cómic donde incluso hay un atentado con un tirador que le pega un tiro, en este caso no al presidente, pero sí a la asesora del presidente, y dices, hostia, ¿cómo es posible que este tío con 25 años de antelación te haya descrito un personaje de estas características? Es bastante... A mí es un autor que me gusta mucho, lo que pasa es que ahora ya, desgraciadamente, ha desaparecido completamente. No escribe, o escribe muy poco, sé que hace algún artículo en alguna revistilla, pero vive completamente cancelado. Y tiene series, la verdad, muy, muy buenas. Si os gusta la ciencia ficción, es algo a tener en cuenta. Oh, ciencia Genial. ficción, ¿no? Lo que está describiendo era una profecía, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que Sí, sí, Trump sí. es muy estereotípico, ¿no? Con todo este tipo de narrativa en la cual se describe una sociedad distópica, en el caso de abusar un sistema democrático y tal, yo creo que está haciendo como su manual, que es bastante estereotípico, ¿no? Bueno, y bastante terrorífico. A mí realmente lo que me da miedo de este personaje es la serie de personajes secundarios que hay por detrás, ¿vale? Me refiero a, pues, Milei copia el estilo Trump y está aplicando directamente en un país de manera completa el estilo Trump, de algo vacío y de, oye, yo puedo hacer lo que me dé la gana, una sensación de impunidad total sin tener ningún tipo de equilibrio de poderes que equilibren que no permitan que, joder, acabamos estando en una situación prácticamente de totalitarismo. Es que estamos como 100 años atrás. Cualquier día vemos, yo qué sé, una noche de los cuchillos largos como en el 39 en Alemania, ¿sabes? O sea, y más o menos por las mismas fechas. Pues Milei actúa de esa misma manera y aquí tenemos a Ayuso que está actuando también de la misma manera. Esta última legislación que hizo, lo de la normativa para favorecer la Fórmula 1, para montar la Fórmula 1 en Madrid, no sé si lo habéis escuchado, ¿vale? Que ha dicho, Sí, oye, sí. yo me salto todas las regulaciones municipales de niveles de ruido y además no digo, no, y para hacer esta actividad, no, no, sino que me las saltaré siempre que a mí me apetezca. Y entonces me aplica a mí, le aplica a Florentino Pérez, que es mi coleguita, al Real Madrid. Entonces hay toda una serie de segundas derivadas de fulanos que empiezan a comportarse de esa manera, decir, oye, yo solamente a base de arrogancia y de poner los huevos o los ovarios sobre la mesa y decir, oye, yo valgo más que nadie, soy completamente impune, encima me ríen las gracias. Si alguien se pone en contra, lo cogemos y lo machacamos, ¿no? La historia esta de el fiscal que investiga al novio de Ayuso, no, cogemos y nos cargamos al fiscal. Oiga, esto es normal, no lo acabo de entender. Y lo peor de todo, y para mí lo más terrorífico, es la tercera derivada. O sea, ya tienes gente normal, chavales normales, que piensan, no, es que yo me puedo comportar exactamente de la misma manera. Y eso es lo que Claro, da miedo. los líderes dan el ejemplo contrario, ¿no? Y de hecho, yo por lo menos, no es que trate mucho con chicos jóvenes, pero creo que la sensación es que cada vez se están radicalizando más, ¿no? No sé si todos estos comportamientos los van viendo como aceptables y aparte, pues toda la demagogia barata va calando, ¿no? Y cada vez tiene un comportamiento más radical y van pues apoyando a las extremas, muchas veces esto, ¿no? De extrema derecha con cierta naturalidad. Sí, es un poco preocupante. Eso y también me interesa mucho cuando habléis de la inteligencia artificial, ¿eh? Porque vosotros que sois del ramo, digo, hostia, yo soy creo que ya me considero también
desde el punto de vista gruñón, me considero un ludita, como los luditas aquellos del siglo XIX que estaban en contra de las máquinas de vapor y iban y las destruían. Yo estoy en la misma situación. Me vienen machacando de manera bastante frecuente, sobre todo en el trabajo, de decir, oye, no, es que tenemos una herramienta nueva que es la caña. Y dices, hostia, pues bueno, vamos a probar si esto sí es tan maravilloso. Y cuando pruebas un poquito dices, ostras, pero si lo que está haciendo todo este sistema me está masticando y regurgitando cosas que ya sabía, no me está aportando nada demasiado nuevo y además con un cierto regustillo como a rancio. A ver, aquí hay pues muchos aspectos de todo esto, ¿no? A mí personalmente lo que más me preocupa es que tú para generar o llegar al punto en el que estamos ahora, has tenido que entrenarlas y para entrenarlas has usado todos los datos de Internet, todos los datos semánticos en este caso, ¿no? Y ahora ya has llegado a este punto. Entonces, para seguir avanzando, lo que estás haciendo es o buscar datos de debajo de las piedras o crear datos artificiales para empezar a entrenarlas. Lo que pasa es que con los datos artificiales no mejora al mismo ritmo que se ha hecho con los datos reales. Y al mismo tiempo, luego hay zumbaos como Elon Musk que está entrenando o le está pidiendo a su inteligencia artificial que reescriba la historia porque Ya. dice que los datos no son neutros, etcétera. Entonces, al final llega un momento que tú tendrás una especie de oráculo en el cual no sabes bien cuál es la verdad de lo que está explicando, ¿no? De dónde salen estos datos. En el pasado a lo mejor referenciabas a un autor o a un libro y aún así había cagadas, ¿no? En los libros, en los autores, pero digamos que iba a otro ritmo y siempre podías contrastarlo eventualmente, pero ahora va todo tan rápido, se generan tantos datos, ¿no? Hay inteligencias reescribiendo pues lo que luego forma la base del resto, etcétera, pues que al final llega un punto que se difumina la verdad, ¿no? Si yo te digo de aquí a 100 años, ¿cómo sabes que algo es cierto? Pues va a Mm. ser muy complicado. La respuesta no puede ser que digas, no, me lo ha dicho la inteligencia artificial, porque no Pero, sabes de dónde viene ese claro, conocimiento, ¿no? pero mira, eso, precisamente eso, el otro día me lo comentaba un compañero en el trabajo, eso precisamente me da una cierta esperanza, porque yo estoy esperando que llegue ¿cómo le llaman la singularidad, ¿no? Cuando la inteligencia artificial alcance el nivel de la humanidad. Yo estoy deseando que pasen varias cosas. La primera es que esa retroalimentación de inteligencias artificiales generando datos artificiales para hacer que ellas mismas aprendan, hostia, quizás es que soy un poco retorcido y ya os digo, yo técnicamente soy un negado en este mundo, pero a mí me suena completamente a endogamia. Entonces estoy deseando que llegue un momento del día de la singularidad donde coja la inteligencia artificial y ya eh, ese nivel de endogamia haga que salgan los genes recesivos y acaben como los Austrias o los Borbones, seres completamente deformes y estropeados entre ellos, que no son capaces de Bueno, engendrar descendencia. Yo me los imagino como si cogiéramos ahora mismo, que me encantaría, que salieran de la ecuación las dos infantas rubias estas que han intentado limpiar la sangre borbona, y entonces obliguemos por ley a que nuestro rey sea Froilán y lo casemos, rollo los Targaryen de Juego de Tronos, y los casemos con su hermana Vicky Fede, a ver hasta qué punto de ya que les pagamos, a ver hasta qué punto de degeneración somos capaces de llegar. Entonces, el día que la inteligencia artificial, o bien, llegue a degenerar a ese nivel, de que se vuelvan, pues eso, como los Austrias, ¿no? Una especie de seres retorcidos y de seres incapaces de pensar por sí mismos ni de actuar de manera autónoma. O bien, el día que llegue una inteligencia artificial y me diga, hombre, me haces esta petición ahora, el viernes a las 4 de la tarde, que es hora de plegar, ese eso día ya entonces ocurre. estaré Sorprendentemente, así. ya pasa eso, ¿eh? Hablabas lo del cansancio, ¿no? De las IAs la semana pasada. Sí, sí, sí. Pero lo de los Austria y tal,
pero estos tíos han estado luego reinando mucho tiempo, ¿no? Y aquí el Ya, tema no es que nos reinen las inteligencias artificiales, sino que sean al final el punto último para comprobar cualquier tipo de información, ¿no? Y estamos un poco yendo por este camino. Entonces, claro, cuando se empiecen a alimentar de estos datos endogámicos y demás, pues vete a saber, ¿no? ¿Quién las contradice entonces? Ay, ay. o el día que rompan la costra de lo políticamente correcto y empieza a salir el fondo y empiecen a darte respuestas racistas, que supongo que ya lo hacen, o empiecen a Hace Grok. darte respuestas machistas, que supongo que de vez en cuando alguna saldrá. Hay un Ese. estudio del MIT que dice que ahora la gente está haciendo todos los ensayos y sus trabajos utilizando la IA. Y claro, no hay una activación neuronal de la persona Eso, porque eso es un problema. no está haciendo el esfuerzo, ¿no? Y entonces resulta que no va a haber nadie para contradecir, como dice Vicente, ni validar que lo que llega es cierto o no es cierto. Y nos vamos un poco volviendo a tu cómic de la presidencia hace 20 años. No, es un rollo Idiocracia, que es un peliculón que siempre tengo de referencia, que es una película malísima, pero que es también profética. Y de hecho tenemos a una estrella del wrestling como presidente y el Trump estuvo ahí Bueno, vamos en el mismo camino, ¿eh? haciendo sus pinitos, ¿no? En el wrestling. Así que sí, sí, estamos reduciendo el coeficiente intelectual o el cociente intelectual de la humanidad a base o en aras de una supuesta productividad, ¿no? De ser más. Esa parte es la quizás la más terrorífica, la que más me preocupa. Porque, joder, yo mira, no he tenido suerte de que mis hijos ya son grandes, pero te estás encontrando que los chavales de ahora pues utilizan IA para hacer cualquier trabajo. Entonces están perdiendo, o por lo menos en mi sensación, perdiendo la capacidad de redactar en condiciones. Y no solo perdiendo la capacidad de redactar, que eso es lo menos preocupante. El problema es que no está generando la estructura mental capaz de estructurar pues, 4 ideas en 4 frases y luego de ahí desarrollar un párrafo. Ahora un par de semanas nos pasaron una conferencia, nos están vendiendo estas motos de usar los pilots o sistemas de ese estilo y vender moto porque al final todo te lo acaban presentando 4 consultores que si queréis luego hablamos de consultorías que es algo que me flipa muchísimo. Ese. Pues Me sí, sí, interesa. es mi tema favorito. El otro día enviaba un mensaje a Antonio de los amigos del novio. Luego os explicaré el concepto de los amigos del novio, porque es un concepto de mi amigo Elías y eso me parece algo maravilloso. Pues nos ponían como ejemplo, pues no sé, era una IA que hacía canciones, ¿vale? Y en un momento dado le metes 4 palabras clave y te hace una canción del estilo que quieras y de no sé qué. Y digo, hostia, vale, me parece muy bien, muy bonito, ¿y el chaval que tenía la intención de escribir canciones en su casa cuando ve que esto lo hace de manera mucho más rápida que él, ya no tendrá incentivo para juntarse con otros 3 chavales y montarte una banda? Y otro campo que también me parece bastante doloroso, ¿no? Los ilustradores. Yo le tengo mucho respeto a la gente que es capaz de hacer una buena ilustración. Y ahora mismo es un mercado que se ha venido a pique. Antes una empresa de publicidad necesitaba un dibujo, pues contrataba un ilustrador y te hacía un dibujo, te diseñaba un objeto, te hacía lo que necesitaras. Ahora esto directamente lo hace la máquina, además sin aportarte cosas demasiado nuevas. ¿Visteis el vídeo de Miyazaki llorando del estudio Ghibli? No, no lo vi. Pero me puedo imaginar por dónde va, porque hubo unas semanas en que todo Cristo estaba utilizando la IA para generarse sus avatares con estilo Studio Ghibli. Sí, el vídeo es, Samarman pidió que parasen porque sí, están el vídeo es petando. bastante anterior a esto, la moda esta de hacer los dibujos a ese estilo, pero le enseñaron unos gente que habían hecho una inteligencia artificial para hacer ilustración, entonces le enseñaron cómo funcionaba. Pues aquí ponemos si queremos que nos haga una escena de tal. Y le enseñaron que aquello se generaba solo
Y el tío se echó a llorar. Mm. Se echó a llorar y dijo, es que esto es la muerte de la muerte de la muerte de la creatividad. Es la De hecho, muerte de aquí la creatividad. tengo que ¿Eh? confesarte, Tony, que nuestra sintonía y nuestro logo son generados por IA. Sí, sí, sí es normal. Sí es normal. Pero eso, había todo un grupo de gente que podía vivir de eso, podía Ah. vivir de hacer música, podía vivir de hacer ilustraciones y están desapareciendo. Y entonces llegará un momento en que esa retroalimentación que hablábamos de la IA, que se dedicará a hablarse entre ellas y a generar cosas eh, remasticadas o regurgitadas, porque siempre tienen ese tufillo me da la sensación de tener el tufillo rancio y quizás te pierdas la oportunidad de ver alguna cosa nueva. Pero nos estamos centrando en este debate que solemos tener en las IAs generativas, ¿no? Los modelos de lenguaje y de generación de imágenes y de vídeo. Pero hay un aspecto de la inteligencia artificial que es el machine learning y todo esto que a mí me interesa mucho y sobre todo aplicado a la industria con la que tú estás relacionado, ¿no? De la farmacéutica, la salud, etcétera. Ahí han habido Esa es otra historia. grandes avances gracias a otro tipo de inteligencia artificial, pero yo tengo no una gran esperanza, sino una deseosa esperanza, pongámoslo así, de que llegue un punto en que la IA sea capaz de resolver grandes enfermedades que hoy en día no podemos resolver porque no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Y hasta el punto de que ya hay gente que cree que el primer ser humano inmortal ha nacido ya, que habrá un momento en que podamos revertir el envejecimiento y mantener una vida con calidad de vida. Espero que no, ¿eh? Espero que no, porque no cabe. ¿Dónde nos vamos a meter? No cabemos. Pero, O sea, ¿sabéis que hoy... un apunte que me ha hecho gracia. El otro día, y no es la primera vez que lo oigo, que dicen que los datos del número de personas que hay en el planeta que están mal y que pueden estar por debajo como un 20 o así por ciento, porque se ve que hay grandes zonas rurales y que aquí no hace ni el tato, ¿no? Es realmente un buen trabajo para entender cuántas personas hay viviendo y a lo mejor hay como 1 billón más de personas y nadie las tiene en cuenta. Y ya está. Me hizo pensar eso, digo, joder, no sabemos ni contar cuánta gente hay en el planeta y ya está. Hasta aquí mi comentario, pero que es muy lamentable, ¿no? Cosas que das por hecho y dices, no, esto lo tenemos mal. Un dato como que creías que estaba contado perfectamente, ¿no? Vale, ya está. Pero no lo Sí. sabéis. entonces tú, Desolvidados. Tony, Pero, mira, estarías... Dime. dime. No, te preguntaba, tú estás en contra de la inmortalidad. Por supuesto. Qué cosa más terrorífica, joder. Si ahora simplemente para poder mirar el ordenador tengo que estar sacándome las gafas para ver el teclado y luego volviéndomelas a poner Pero para hablemos... esto sí. Yo estoy viendo el móvil así, que no muevo el brazo. Sí, Que sí, no sí, muevo el brazo. estoy de acuerdo, yo me pongo las gafas todo el día. Pero Perdón, imagínate que pero en podemos, esa condi- imagínate que podemos en revertir esas todos esos males. Mira, Antonio, yo creo que hay una pequeña confusión, porque decías, no, relacionado con tu campo. Yo trabajo en la industria farmacéutica, que es algo que no tiene absolutamente nada que ver con la salud. Venga, vamos De otra hecho, vez. hombre, por supuesto, de hecho diría que es prácticamente lo contrario a la salud. O sea, la industria farma, llevo 25 años trabajando en industria farma y el objetivo de la industria farma, por mucho que digan mis jefes que, que ahora el objetivo, Seguro nosotros que quieres ahora decir lo que vas a decir, porque luego esto lo sí, publicamos y... me da exactamente igual. Oye, O sea, a muchísima estas gente. alturas me quedan 2 años para pagar la hipoteca. O sea, a poco que me sumen un despido improcedente, la tengo pagada y me busco otro curro. Eso se arregla relativamente rápido. Pero yo, mira, durante, durante, también hay que romper una lanza, ¿eh? En cierto punto de vista. Durante 20 años trabajé en una empresa farmacéutica catalana, ¿vale?
En 2020, esa empresa farmacéutica cogió toda la parte de fabricación de genéricos, que es donde estaba yo trabajando, y la transfirió a una empresa japonesa. Eh, que la empresa se llama Towa Pharmaceutical, que es uno de los principales fabricantes de medicamentos genéricos en Japón. Bastante curioso, hay un bastante cambio de la idea de trabajar para una empresa japonesa respecto a trabajar para una empresa europea. Y cosas que son curiosas y cosas que me gustan bastante. Y, y ahora, trabajando en Towa, el objetivo que tiene la compañía, y es algo muy surrealista desde el punto de vista de un europeo, desde el punto de vista de un americano, era poner una sonrisa genuina. O sea, el objetivo principal de la compañía es mejorar las condiciones de salud de la sociedad. Fíjate, no de unas personas o de nuestros clientes, no, de la sociedad en general. Y si es posible, además, añadir una sonrisa genuina a las personas que utilicen nuestros medicamentos. Y no solo eso, sino que se lo creen. Pero creo que es algo bastante específico de las empresas japonesas. Eso me recuerda mucho a Un Mundo Feliz y al Soma. Ahí- Bueno, no tanto, A mí porque, el porque Joker. realmente hay un fondo de voluntad real, ¿eh? Ajá. Piensa que nos hablaban de planes de negocio. Bueno, vosotros sois empresarios o habéis montado empresas. Yo nunca he tenido que hacer. Bueno, sí hice un plan de negocio una vez, eh, que se rieron de mí porque yo hice un plan de negocio de un negocio. Me hacía mucha gracia. Teníamos que presentar un plan de negocio en una actividad que hicimos en el trabajo de un montón de años. Y entonces todo el mundo presentaba unos planes de negocios que, vamos, que en 2 años estaban ganando una media de 5 millones de euros. Y yo pensaba, qué barbaridad es esto. Yo presenté un plan de negocio que daba lo justo para dar dos salarios, lo justo para 2 salarios, y prácticamente no generaba beneficio, pero podía hacer que 2 personas trabajaran de ello de manera rutinaria. Y me dio mucha gracia porque se reían de mí, decían, no, claro, es que tu plan de negocio es poco ambicioso. Sin embargo, estos tienen un plan que en 2 o 3 años van a estar, según su plan, van a estar cobrando o ganando del orden de millones de euros. Pero el caso es que 2 años más tarde, eh, mi mujer, porque el plan de negocio que hice era el negocio que estaba arrancando mi mujer en ese momento, y mi mujer y su socia pues, vivían de ello. Era algo que realmente estaba funcionando y además cuadraban bastante los números con el plan que tenía yo hecho. Y sin embargo, esos planes de grandes millones se quedaron en un PowerPoint y ahí se acabó, el mundo. Se me va. Volviendo No, a la pero industria yo, farmacéutica. eh, Volviendo a Japón. Nos explicaban, vino hace 2 semanas el presidente de la compañía a Barcelona y hablaban de plan de negocio, y no hablan de plan de negocio a 1 año, a 3 años, a 5 años. Hablan de planes de negocio a 100 años. Hablan de el legado que entregaremos a la siguiente generación. Y me parece una manera bastante inteligente de pensar, de sacarse un poco de encima del cortoplacismo. Y ahí me he ido otra vez a Japón. Bueno, el gobierno chino también funciona así, ¿no? No hacen planes a 5 años como las democracias occidentales, sino que son planes centenarios. pero esto es una empresa, ¿no? Que es interesante que lo hagan ya pensando como de cara al futuro. El tema es si se lo creen y no. Yo creo que en este caso seguramente sí. Eh, Pero en Japón se sí, lo creen. En Europa tengo yo mis dudas. Y en no, Estados Europa Unidos nadie. mis dudas se multiplican por 10.000. Pero lo que te quería preguntar de la industria, ¿cuál es tu percepción de cómo crees que está evolucionando, ¿no? Porque es cierto lo que dices, tenemos un poco la percepción de, bueno, la industria farmacéutica, lo que dice Antonio, ¿no? Pues nos salvará porque va a encontrar la cura para esto y para lo otro. Yo mi impresión cuando en la farmacia es que cada vez veo, entre comillas, más tonterías, ¿no? Porque veo más cajitas de no sé qué, máscara de no sé cuánto, para cualquier cosa, ¿no? Para el pelo, para... Y bueno, que vas a pedir, da un ibuprofeno, ¿no? Y hay uno que vale 10 euros y otro que vale 2.
y dices, pero ¿por qué no? Porque esta caja es verde, pone que no sé qué, Sí, que sí, se sí. absorbe rápido, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el margen, ¿no? Porque al farmacéutico al final le dices, mira, entre vender esto y esto, aquí te das un margen del 90% y aquí te das uno del La, 5%, la- no lo sé. la cosa es todavía más sencilla. Yo he trabajado en la industria de genéricos prácticamente 20 años, ¿vale? Hasta el 2020 trabajaba en la industria directamente llevando equipos de producción. Te puedo asegurar que la diferencia entre un medicamento de marca y un medicamento genérico es única y exclusivamente el color de la caja. O sea, no hay ningún tipo de diferencia. Pero pensad en que la industria farmacéutica, tanto en Europa como en Estados Unidos, que es la parte que conozco más, que de la parte de Japón, pues poco tengo que decir, su objetivo no es curar enfermedades, ni muchísimo menos. Ese será, si acaso, el objetivo de los médicos y a veces tengo mis dudas. El objetivo de la industria farmacéutica, como de cualquier compañía, es generar beneficios. Entonces, si tú tienes una máquina y tienes una capacidad de producción limitada y tienes la opción de fabricar un medicamento que cura el no sé qué, que además, una vez curada la enfermedad de no sé qué, ese medicamento ya el consumidor no va a volver a consumirlo nunca más, o tienes la opción B de generar un medicamento. Yo me he dedicado durante mucho tiempo a fabricar protectores de estómago. Son productos que no curan absolutamente nada, que lo que hacen es ir acompañados de otros medicamentos para que no se te estropee el estómago. Son cosas que vas consumiendo de manera recurrente durante muchísimo tiempo. Si puedes cronificar un tratamiento, pues siempre tendrá... Esto es muy feo que lo diga, pero es que realmente es que No, lo no, pienso así. pero es una industria de la suscripción, ¿no? Claro, Básicamente. exacto, exacto, Y exacto, podemos, directamente. Y aquí, mira, todavía hay una cierta mentalidad, pero en Estados Unidos es una cosa mucho más atroz. Pensar que, mira, para que os hagáis una idea, yo fabriqué durante muchos años omeprazol. Supongo que habéis tomado omeprazol alguna vez, ¿vale? En las capsulitas con unas bolitas dentro. El omeprazol se está fabricando ahora mismo, más o menos, a cerca de 80 céntimos la caja, ¿vale? 80 céntimos la caja. Esa caja se está vendiendo en una farmacia de aquí por más o menos unos 2 euros o 2 euros y poco, ¿vale? Pero esa misma caja en Estados Unidos se está vendiendo por 140 dólares. 140 dólares es algo que está costando 0,8. Entonces nos estamos encontrando que, que gran parte de la producción que se está haciendo en Europa de medicamentos se están enviando directamente a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el margen de beneficios es infinitamente más grande. Y aquí en Europa, que tenemos una industria muy fuerte, pues estamos consumiendo, no solo consumiendo producto pues, que viene de China, que viene de la India y que a veces tiene dudosa, dudosa calidad, a veces no. Los indios sobre todo se están poniendo las pilas de una manera súper rápida y están haciendo cosas con una velocidad brutal que da bastante miedo porque es posible que nos machaquen bastante la industria y creo que no venden en Estados Unidos por una cuestión puramente racista, ¿sabes? Que no se fían de algo fabricado en la India, pero aquí tenemos consumo de medicamento indio, de medicamento chino y fabricamos para enviar a Estados Unidos. Estamos haciendo una especie de rueda que es un poco surrealista, un poco extraña. pero se puede distinguir entre lo que es la industria farmacéutica, lo que es la práctica farmacéutica y lo que es la comercialización farmacéutica, o es todo un amalgamado ahí y no hay manera de... Hay una parte, hay una parte que es la hospitalaria, pero la hospitalaria estamos hablando de cantidades muy pequeñas y que normalmente generan muy poquito beneficio. Tú no haces dinero fabricando un medicamento que puede dar solución a una enfermedad que afecta lo que le llamaban medicamentos huérfanos
algo así, una enfermedad que afecta a 100.000 personas en todo el mundo. No, tú si quieres hacer dinero, pues haces como Lilly y coges un producto que sirve para regular la tensión arterial, pero como hace que a los viejos se la ponga dura, pues venga, empiezas a vender Viagra a cientos de miles de unidades y a millones de unidades o antidepresivo. Estamos vendiendo antidepresivos de una manera brutal. Sí, Pero Por al eso final, los opiáceos en Estados Unidos y tal. pues en pero, Estados pero Unidos. claro, el incentivo, ¿no? Que tiene todo este ecosistema, porque tú tampoco lo puedes regular más que por lo que tú dices, el beneficio. Entonces, cualquier industria farmacéutica, imagino ahora mismo lo que está haciendo es qué enfermedades son crónicas, que afecten a una gran parte de la población y qué puedo aportar yo desde el punto de vista de marketing para que me elijan a mí respecto a otro, ¿no? Entonces, si ahí está, digamos, el meollo y está en todo el mundo poniendo todos los recursos que tengan, ¿qué pasa con el resto de cosas, no? ¿Qué pasa con el resto de enfermedades que hace falta una investigación, que hace falta un desarrollo, unas pruebas y demás para llegar al objetivo que decía Antonio de que estamos aquí viviendo Al final te 1000 hace años pensar todos? que la solución a todo esto es hacerlo como, bueno, como la defensa, como la carrera espacial, etcétera, nacionalizar y tiene que ser Pero eso de tampoco interés es así. general, ¿no? No, 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 Pero, no, es pero directamente. eso no es interés general. Son empresas privadas igual. Boeing, Lookerhead y todos estos también dependen al La gobierno. NASA es quien ha llevado adelante la exploración espacial durante muchísimos años. Ahora estamos yendo a la privatización y ya veremos. Todo va por ahí. Pero Pero esa es una dirección en la que probablemente nos veamos en los próximos años, porque hay ya toda una corriente grande de pensamiento de decir, oye, vamos a generar, bueno, o ya existe una industria farmacéutica que sirve para arreglar problemas que sirven para generar beneficio, pero ya hay una corriente importante de pensamientos y hay movimientos para empezar a fabricar instalaciones de decir, vamos a hacer una gran farmacéutica pública o con colaboración público-privada para solucionar los problemas de salud del grueso de la población, donde el objetivo no sea el beneficio en sí mismo, sino directamente el facilitar las condiciones de vida de la gente. y ahí es donde todas ¿Tú las... crees que esto, Lo veremos, ¿eh? Dale, Vicente. no, iba a decir que si tú realmente crees que esto es una alternativa viable, ¿no? Porque al final yo creo que no va a ser que digas, bueno, pues vamos a hacer una farmacéutica que va a solucionar todos los problemas de la población. Eso no funciona así, sino que tienes que crear incentivos para que la industria existente, por una parte, haga negocio y por otra parte tenga que, digamos, dedicar un porcentaje a investigar en ciertas cosas. No es tan fácil como decir, montamos algo y solucionamos todos los problemas, ¿no? Sino que tienes que contar, en este caso, pues con una sabiduría universal de la humanidad y la intención de trabajar en distintas áreas para ir haciendo avances. Sí, lo que pasa es que no es sexy, no es bonito, ¿no? Entonces, lo otro es mucho más atractivo y entonces funcionará de manera mucho más rápida. Pero al final, toda la conversación que estamos teniendo sobre la IA, los avances de productividad que está generando, los avances en conocimiento que puede generar, no los lenguajes los modelos de lenguaje, sino Machine Learning, la investigación de Deep Thinking, haciendo lo del AlphaFold, por ejemplo, que ha descubierto las estructuras de proteínas en 3D y estudiado Eso, muchísimo. ahí es donde hay un potencial Todo brutal. eso, todo ese conocimiento que se está generando, y toda esa productividad que se está ganando se puede aplicar de dos maneras. Al puro capitalismo que nos está llevando a la situación que nos está llevando y empezábamos el capítulo quejándonos del calor y el calor que estamos teniendo ahora es una consecuencia del capitalismo salvaje o Sí, eh, lo llevamos a un pensamiento más renta básica universal, servicios generalizados, vamos a garantizar el bienestar de la humanidad y vamos a intentar que este planeta en el que estamos, que es el único que tenemos de momento, a pesar de que Elon Musk dice que dentro de poquito ya estaremos en Marte, pero antes de terraformar Marte vamos a terraformar la Tierra, ¿no? Y exacto. entonces llegará un punto en que
estamos en el punto de ebullición ya, en el que va a empezar a salir las burbujas en el mar, se va a empezar a evaporar todo y vamos a tener que darnos cuenta de que los beneficios económicos no se comen. Cuando nos carguemos la fauna y la flora, No se comen, pero son los que hacen que se mueva la industria, ¿no? Entonces, si tú le dices, bueno, vamos a crear una industria nosotros para crear una cura contra este y tal tipo de cáncer, ¿no? Pero afecta a X personas y el producto que tú obtienes, el beneficio por el producto que obtengas, contando todo el dinero que tienes que invertir para Sí, llegar a este punto, no te va a compensar. Entonces, ¿estás dispuesto a que haya una parte del presupuesto, ¿no? En este caso del país, que vaya solo a esto y vas a estar con una enfermedad? Yo creo que no es lo más óptimo, ¿eh? Aún así, yo creo que tendría que hacerse algo para que no todas las drogas que se estén haciendo sean, entre comillas, superficiales, ¿no? Sino que avancemos contra problemas reales de salud. sí, y seguramente hay una vía de pensamiento y de acción dentro de la propia industria que vaya en esa dirección. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo me he movido en el mundo del genérico y el mundo del genérico es un mundo completamente diferente. Son medicamentos que ya están asentados, que llega un momento en el que se acaba la patente y en el que los márgenes de beneficios pues se vienen abajo. Entonces acaban siendo una carrera contra el tiempo. Y ese es el mundo que yo conozco. Por eso tengo quizás esa visión un poco distorsionada. No me he movido en ambientes de alta innovación, aunque también te diré una cosa. Lo poco que he vivido o que he visto así de manera tangencial en mundos de innovación y de investigación y desarrollo, por lo menos en este campo, también eh, han habido muchos abusos, es muy generalista, pero de gente que ha habido muy a lo grande con la excusa del I+D. Y entiendo que es complicado. Pero ya te digo, yo vengo de una industria completamente diferente a esa. Es más parecida a una industria de alto consumo que una industria de ir a detalle a solucionar ¿cómo directamente. viviste tú el tema de la vacuna del COVID? Pues estupefacto. ¿Sabes por qué? Porque mira, una cosa muy sencilla en productos sencillos, productos archi probados y archicuestionados. Cuando tú tienes que hacer un lanzamiento comercial de, qué sé, un protector gástrico, ¿vale? O un antidepresivo, haces un lanzamiento comercial. Hay una fase que es eh, la fase que se llama de bioequivalencia, cuando lanzas un genérico, ¿eh? La fase de bioequivalencia es coger y decir, y es un poco hipócrita, porque es decir, este medicamento funciona de la misma manera que el medicamento que ya existe en el mercado. Y ojo, de la misma manera es, si el de que hay en el mercado tiene algún problema y tu nueva versión mejora ese problema, no te autorizan a venderlo como genérico. O sea, tiene que ser exactamente igual. Si el primero tiene defectos, el otro tiene que tener defectos. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Vale? Los estudios de bioequivalencia vienen a tardar una media de unos 3 años solamente en poder demostrar que ese medicamento, y son medicamentos ya probados en gente, pero es que ese medicamento no es dañino para la persona que lo va a consumir. Y luego, a la hora de ponerlo en el mercado, tienes que hacer lo siguiente. Fabricar X lotes. Ponerlos en estabilidad. En estabilidad suele ser un periodo de 9 meses para ver que en 9 meses el producto no ha degradado y no ha caducado. Y a los 9 meses presentas toda la documentación a la administración para que la aprueben. ¿Vale? O sea, estamos hablando de un par de años para saber para garantizar que el producto no es dañino. Estamos hablando de 9 meses para garantizar que el producto no se estropea en el almacén. Y luego estamos hablando de 1 o 2 años para asegurarte para que las autoridades te den la autorización. Son temas burocráticos que al final, si a ellos les interesan, te pueden reducir ese periodo de 2 años a un periodo de pocos meses. Lo cogen, lo ponen en la parte de arriba de la carpeta y te lo revisan el primero. Pero claro, en el COVID, desde que estalla el COVID en el
¿19 fue o 2000 o inicios del Desde el o marzo del 19, principio del 20, sí. 2019? Hasta que sale la vacuna estamos hablando de un periodo de un año solamente. Entonces, te genera una sensación de decir, oiga, es que o bien los tiempos no se han respetado o aquí ha pasado algo raro, o alguien ya tenía cosas previstas con cierta antelación, ¿no? Y no quiero hacer de Miguel Bosé, de Miguel Bosé por la vida, pero, pero joder, es que es el producto perfecto. Imagínate, un producto que tienes garantizado que vas a tener como clientes a toda la población universal. Las compañías la Pfizer, la Moderna, todas estas que sacaron las vacunas contra el COVID, pegaron un pelotazo brutal. Sí, sí, la última subida de valores de industria farma vino de las 4 compañías que pegaron un pelotazo durante el COVID. Haciendo un poco de Miguel Bosé, ¿qué crees que es más factible? ¿Que estuvieran ya preparados para el tema porque sabían que iba a surgir? ¿O que lo aceleraran todo porque realmente era una pandemia que tenía el potencial de decimar a la humanidad y aceleraron los procesos para poder salvar a gran parte de la población? No lo ¿Es sé, más factible? no lo sé, no lo sé. Me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo. Una pregunta respecto a los procesos de aprobación y demás, porque en Estados Unidos, pues, por lo menos lo que yo he oído, es como que parece que se retroalimenta entre gente que sabe del gobierno y pasa a la aprobación, ¿no? De medicinas y demás. Y quería preguntarte si aquí en Europa o en España funciona igual. Si Funciona también. parecido. Entonces, ¿tú tienes sospechas aquí de Funciona intereses parecido. políticos No, o no, 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 funciona? no, porque esa parte son funcionarios y el funcionario, o sea, la parte de aprobación, al final el funcionario tiene una lista de dosieres para revisar y entonces y esto es completamente comprensible. Entonces, en una situación de pandemia, pues le das prioridad a la revisión de vacunas y los demás quedan atrás. Pero la parte de aprobación es bastante similar en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos, la aprobación de medicamentos la hace la FDA, la Food and Drug Administration, y en Europa lo hace la Agencia Europea del Medicamento. Pero bueno, hay la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Catalana del Medicamento. O sea, hay todo un montón de administraciones que están un poco metidas en el ajo. Y la FDA, pues bueno, tiene sus qué. Pensad que la FDA no solamente regula medicamentos, regula también la industria alimentaria. O sea, el volumen masivo de trabajo que deba tener la FDA y más después del plan DOG aquel de vamos a coger y vamos a recortar, hubo un temor real hace unos años de que la FDA directamente la cerraran. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿El salvaje oeste? ¿O que ya van a empezar vamos a tener, yo qué sé, casos como el aceite de colza en Estados Unidos de manera recurrente? Porque remitió mucho remitió mucho los recursos que tenía esa administración. El tema es que ha sacado lo del aceite de colza. Esto yo tenía asumido que era un McGuffin, ¿no? Todo esto. O me No, estoy perdiendo ¿qué algo cosa? al final. Pregúntale a los niños sin brazos o los que nacían con un brazo más corto que el otro. Sí, sí, sí. Claro, pero que no tenía nada que ver con el aceite. El aceite fue el chivo expiatorio ¿Ah, que se sí? utilizó en aquel momento, pues claro. ¿No? ¿No conocéis la historia? Bueno, la No. revisaré. Hay varios libros al respecto. Tiene que ver con cierto armamento americano que Sí. está. Sí. O sea, el aceite se utilizó porque tenían que buscar algo, ¿no? Entonces jodieron a todos los que producían aceite de colza, pero en principio no tenía nada que ver. Hostia, Bueno, ya buscaré,
Ni puñetera idea, pero mira, me Te interesa, pasaré el libro. ¿En qué libro lo comentaba? Ahora te lo busco. Es un libro de Fernando Rueda, creo. Am, luego me acordaré. Te lo paso. me Oye, interesa. Tony, Dime. te adelanto ya que te vamos a invitar otro día porque se nos está yendo el tiempo y todavía no has hablado de los amigos del novio, de los cuentos y las narrativas. Y me enviaste un mensaje de WhatsApp Oh, sobre las cosas que te interesaban y creo que hemos tocado la superficie más superficial de todo lo que implicaba ese hay- mensaje. es verdad, hay mucha cosa por rascar, ¿eh? El tema de los amigos del novio es una cosa muy maravillosa. No sé ¿Puedes si contar eso? Que no sé de qué va y me mira, estoy los amigos del muriendo novio, de... claro, uno durante mucho tiempo acaba tratando con mucha gente. Entonces te vienen los... Mira, el otro día me acordaba, porque se escuchaba también un programa que hiciste con un chico, no recuerdo cómo se llamaba, que es profesor. No sé si es profesor en la universidad, Guillermo. no me acuerdo. Y hablabais de las soft skills. ¿Verdad, Antonio, que tú Guillermo. comentabas que habías aprendido casi más del baile Sí, fue con que Guillermo, de sí. la carrera? Digo, hostia, eso a mí me impresionó mucho. Y porque joder, me hizo reflexionar y digo, hostia, si yo también he aprendido muchísimo más de todo lo que es accesorio a la parte técnica y quizás me ha ayudado mucho a la hora de trabajar que en la propia parte técnica. Pero luego, la segunda fase, y ahí y entra la historia de los amigos, la historia de los amigos del novio, es que es algo que ya percibía precisamente con los amigos del novio y que ahora mismo lo estoy ratificando porque ahora ya no me dedico a la fabricación, ahora me dedico a la prevención y medio ambiente. Y una de las funciones que tengo es cada vez que entra una persona nueva a la compañía, le hago una pequeña presentación de, oye, mira, estás en una planta farmacéutica, no respires cosas que no debes respirar, ponte una mascarilla si ves polvo y si la fábrica explota tienes que ir a aquel punto de encuentro para no quemarte, ¿vale? Y entonces te viene gente de muchos perfiles y de muchas áreas diferentes. Y hay un perfil que coincide bastante con cuando contratas a un consultor, que es una especie, y eso ya lo relacionaremos, pero está bastante relacionado con el tema de los cuentos y el tema de las historias. Hay un perfil que cada vez estoy viendo más, que y muchas veces, no es por criticar, pero muchas veces gente que viene hay mucho ingeniero de organización industrial, que realmente no sé qué tipo de ingeniería es esa, y, y mucha gente que viene de ADE, ¿no? Es que yo soy biólogo y he hecho ADE, ¿vale? Y entonces rascas un poquito y ves que tienen muchos soft skills. Y dices, vale, pues perfecto, maravilloso, un inglés perfecto, te hacen unas presentaciones de puta madre, hablan de coña delante de un auditorio, pero rascas un poquito y debajo solo hay cartón, no hay chapa, ¿no? Y dices, vale, pero ¿y la parte técnica dónde está? O sea, el soft skill es muy valioso cuando tienes una base técnica, una roca, tienes un cimiento detrás que te permita desarrollar todo ese soft skill, si no se queda un poquito cojo. Y los amigos del novio, bueno, tengo un amigo en el trabajo, es Elías, que es un encargado de producción que en la parte de envasado. Entonces, cuando estamos en el comedor desayunando, de vez en cuando vienen sobre todo los auditores financieros, ¿no? Que son chavalitos jóvenes, muy bien vestidos, todos con su trajecito, que además no están muy acostumbrados a usar el traje, la corbata no saben cómo ponérsela, o ya directamente se la sacan a media mañana porque ya están un poco desubicados, con unos zapatos extraños acabados en punta y con cinturones trenzados, que, o esas camisas azules con cuello blanco, que yo es algo que me parece una cosa extrañísima, ¿no? Y vienen a hacer un café, entonces Elías los mira y dice, mira, ya están aquí los amigos del novio. Entonces cada vez que vienen consultores le llama los amigos del novio. Me parecen los amigos
los amigos del novio en una boda. Entonces, es el mundo de la consultoría. Yo me dediqué un año pero ya estoy hablando del 98, me dediqué a la consultoría, no sé por qué, yo creo porque tenía que hacer algo para no tener que ir a hacer la mili, ¿vale? Y, y es un mundo un poquito canallita, dices, y, y es un problema porque se está expandiendo no solamente al consultor que te viene de fuera, sino también se está expandiendo dentro de las organizaciones. Lo que os decía, yo hago formación de acogida a la gente que viene cada, cada semana. Por cada semana estoy haciendo prácticamente acogida a 4 o 5 personas. Y entonces te encuentras con gente que dice, bueno, ¿y tu oficio cuál es? No, es que yo soy project manager, ¿vale? Que me parece maravilloso, ¿no? Y dice, yo soy project manager de no sé qué. Y dices, bueno, vale, pero project manager de qué? ¿Qué proyectos has llevado? No, es que acabo de salir de la universidad, pero he hecho un máster en administración y dirección de empresas, que tendrá que ver la administración y dirección de empresa con la fabricación de comprimidos o la fabricación de cápsulas. Entonces, a veces, yo siempre digo que a veces te encuentras con gente que están en, en la entrevista de trabajo con recursos humanos o bien en la entrevista que hacen con el que los tiene que contratar y entonces te sueltan, que me parece una palabra maravillosa, te sueltan deliverable y piensas, "Oh, deliverable. Este señor sabe decir entregable, páguenle 10.000 euros más". Y entonces te sueltan, sí, ¿y qué KPIs? Hostia, KPI, pues suéltale otros 10.000 euros más. Y te sueltan 4 palabras clave de esas. Budget. Hostia, budget. Joder, presupuesto de toda la vida. No, no, budget. Pero últimamente los troleo, no, ya hace bastante tiempo los troleo, porque se puso de moda, eh, porque además muchos funcionan, no sé en vuestro mundo, supongo que en vuestro mundo es diferente, pero muchos No, nuestro funcionan de mundo la es siguiente, bastante así también. Que va, que va. porque muchos funcionaban de la siguiente manera. Yo estaba en producción y entonces cada año le presentaba a mi jefe, oye, tendríamos que hacer esto aquí, pues yo que sé, comprar una escalera para llegar mejor a este sitio, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto y con esto mejoraremos tal, mejoraremos cual, mejoraremos cual. No, que no hay pasta para comprar no sé qué. Pero tranquilos, no os preocupéis, que hemos contratado a Deloitte o a no sé quién que nos vendrá a hacer, que son unos consultores que nos van a mejorar la productividad. Vale, perfecto. Te sientan en una mesa con un consultor que viene a mejorar tu productividad y te dice, bueno, tú que eres el experto en el proceso, ¿qué mejoras harías en tu proceso para mejorar la productividad? Y te quedas mirando y diciendo, pero chico, ¿no eres tú el consultor? Pues dame tú a mí las soluciones. Yo, esto es algo que llevo haciendo. Pues mira, pues haría esto otro, haría esto otro. Y te dice, vale, pues aplícalo. Y digo, coño, pues si llevo años intentando aplicarlo, ¿qué pintas aquí? ¿Qué me estás aportando? Y esta gente dice, no, pero es que es en base a nuestra metodología. Tú aprendes a decir deliverable, KPI, budget y Ikigai, que está muy de moda últimamente. ¿Cómo era? Eh, land, landmark. Los landmark. Yo los troleaba con los landmark. Y me decían, no, y el landmark de este proyecto es el landmark 1, el no sé qué, que es los hitos a los que te vamos a alcanzar, no sé qué. Y entonces yo cogía en las reuniones y se lo traducía por mojón. Bueno, en castellano es mojón, ¿no? Pues le llamaré mojón 1, mojón 1, mojón 2, mojón 3. Y veían mis tablitas de Excel y el señor, ¿qué es esto de mojón 1? Hombre, pues no decías landmark. Pues sí, pues el landmark 1, pues mojón, es lo mismo. Me hace mucha gracia trolear a todo este tipo Pues de... no te creas que nuestro mundo es muy diferente y de hecho Que te va. voy a decir lo que aportan las consultoras. Aportan la voz de fuera a la que el jefe siempre le presta más atención que el Pepito Grillo que está constantemente dentro Sí, señor. diciendo lo mismo. ¿Sí? Y Sí, señor. es el único beneficio que aportan, porque acaban diciendo lo mismo que tú decías, pero como lo dice una persona nueva, el jefe les hace algo de caso.
Bueno, eso es muy optimista, que dicen lo mismo que tú, tío. Muchas veces dicen una cosa por ignorancia, que no tiene nada que ver porque tú ya llevas esperándote con el problema X tiempo y te vienen con el approach que tú tenías al principio hace 2 años, que dice, bueno, sí, ok, pero esto ya lo he probado, ya lo he mirado, tal, ¿no? Y entonces tienen que hacer el mismo recorrido. Pero que Así que me refiero que si aportan algo positivo es eso, ya está. Cuando llegan a hacer eso, cuando llegan a decir lo mismo que tú dices. Pero bueno. hay una historia muy buena de Warner Bros. Que les pagaron no sé cuántos millones a una consultora, pero hablamos de 200 millones, yo qué sé. Y dijeron, no, tenéis que juntaros con HBO, ¿no? Y luego les volvieron a pagar al cabo de unos años y dijeron, no, HBO tenéis que llamarle HBO Max. Y luego al cabo de unos años le volvieron a pagar y dijeron, no, en vez de HBO Max tenéis que llamar HBO. Y al cabo de otros años, otra vez pagando no sé cuánto, y dijeron, no, ahora os tenéis que separar. O sea, has hecho como el total, el círculo total Sí, sí, sí. y te has dejado no sé cuántos cientos de millones en medio para llegar a donde estabas. ¿Eh? Para no hacer nada, para no hacer Total. nada. Pero, eso nos da para horas también. Hablar de Acabamos de pasar la marca directivos. de la hora. No abramos más Sí, melones, no sí. abramos más melones El porque culto al directivo. Buah, hay un montón de historias. El culto al directivo, los surferos, los directivos surferos. Buah, hay muchas cosas que bueno, contar. bueno, pues guárdatelas todas para la próxima vez que vengas porque vas a venir seguro. Oye, Perfecto. danos una de las 40 recomendaciones que tenías Mira, de os estos. voy a dar solamente una recomendación. Además es un tío que lleva muchos años escribiendo, pero últimamente parece que se empiezan a oír rumores y yo creo que va a tener bastante repercusión fuera de la literatura. El señor Joe Abercrombie. No sé si habéis leído algo de Joe Abercrombie. No. Joe Abercrombie es un escritor que prácticamente se ha inventado un género él solo, que es el género grimdark, el oscuro y sucio. Escribe fantasía y tiene toda una serie de libros de fantasía. Olvidaos, aquí no es historias de elfos felices caminando por el bosque, rollo Tolkien, ni historias de ese tipo. Estamos hablando de una fantasía oscura, adulta, bastante canalla. Tampoco estamos hablando de algo tenebroso estilo, yo qué sé, los Elden Rings y los videojuegos estos japoneses tan extraños, pero es un autor a tener en cuenta. Si podéis empezar por una novela que se llama La mejor venganza, en inglés es Best Served Cold, no sé si lo pronuncio bien o no, pero La mejor venganza, una historia donde no hay personajes positivos, todos van de hijo de puta a grandísimo hijo de puta, y es algo realmente, es un escritor maravilloso, muy bueno para seguir. Y digo que se va a poner de moda porque ha escrito un libro hace poco que se llama Los Diablos y ya le ha comprado James Cameron los derechos para hacer películas. Tenía también una trilogía que hizo así un poco aparte, pensando en young adults, en chavales jóvenes y tal, o también bastante oscura, que también se está oyendo hablar de una serie. Yo creo que es un tío que en muy poco tiempo oiréis hablar de él y además que merece muchísimo la pena. Genial. Libro bueno para verano, ¿eh? Estos son chulos. Sí, sí, Que sí, vayas sí, a la sí, 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 piscina. sí, sí, Muy tanto. guay. Oye, pues yo el otro día estaba pensando en qué recomendar hoy, que venías tú, Tony, porque no tenía mucha idea de por dónde los tiros, pero estaba hablando con mi hija en la furgoneta y, y le quise poner una canción graciosa de mi época, ¿no? En plan, a ver qué le parecía. Y pensé, o sea, le voy a poner una que explica de manera muy realista el ciclo del agua, el ciclo natural Hombre. del agua. Yo creo que esta es la que dices Y también. me sorprendió mucho la reacción de mi suegra que iba sentada al lado, porque era en plan, ¡ay, qué asco! Y pensé, pero sí que esta es la realidad pura y dura, ¿no? Es mi agüita amarilla de los toreros muertos. Una Exacto. cancionaca que es que te explica la realidad tal como es y me hizo reflexionar sobre cómo estamos hoy en día alejados de lo que es la realidad del mundo, ¿no? Y de las cosas que no nos gustan, cómo las ignoramos y al final es lo que pasa. Pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, llega al mar
juega con los peces, se va al cielo y llueve sobre tu padre y sobre... básicamente. Sí. Y Referencia una recomendación vintage, ¿eh? para el día que viene Tony. Esto no lo había hecho en la vida. Esta referencia vintage, los de los muertos, madre mía. Oye, Tony, pues lo que te decía, tienes que repetir porque se nos han quedado un montón de temas en el tintero y yo creo que tanto Vicente como yo nos lo hemos pasado teta escuchándote. De hecho, el tema Pharma todavía estoy aquí frustrado por no hablar más y tengo un par de conocidos, de colegas que también trabajan en el tema. Igual podemos hacer un día como Una mesa redonda. un foro. Sí. Y tanto. Lo marcamos como landmark aquí, ¿vale? En el mojón 1. Como mojón. Oye, pues espero que te lo hayas pasado también como me lo he pasado yo. Y tanto. nada, gracias por venir. Un sábado por la mañana, pasando tanto calor que nos queremos morir todos, pero habrá que aguantarlo. Sí. Bueno, nois. Venga, un abrazo. Adeu. Trompetti y Antonienko al timón. Que zarpe este barco de colegas. La excusa imperfecta, la conexión. El podcast que escuchan los estrategas. De política y fricadas, la actualidad. De libros, música y hermandad. Con amigos a bordo sin parar. Este barco no se puede hundir jamás. La excusa imperfecta a navegar en un mar de ideas taladrando sin parar. Con riffs incendiarios y voces de metal. La excusa imperfecta es la que va